Ok, entonces, bueno, en la clase anterior vimos este resultado, fue el último que vimos. Eh, Voy a ver si puedo copiarlo. No me deja. No sé. Bueno, entonces lo voy a escribir simplemente de nuevo el enunciado. La idea es que vectores propios asociados a valores propios distintos son LI, ¿cierto? Esa fue la última demostración que vimos. Ahora lo que me gustaría es ver un corolario rápido de ese resultado. Ok, entonces el corolario es el siguiente. Dice que entonces tenemos un espacio finito dimensional y un endomorfismo. Entonces T posee algo más dimensión de B, valores propios distintos. ¿Ya? Entonces, no sé si alguien quiere comentar. Es una consecuencia sencilla del resultado anterior, pero si alguien quiere comentar por qué se tiene este corolario. ¿No? Ya, veamos la Pero pueden demostración. haber más de DIM B vectores LI. Claro, o sea, sí. O sea, la independencia lineal de esto, o sea, si digamos, sean lambda 1 a lambda m valores propios distintos de t. No estoy diciendo que sean todos, ¿ok? Estoy diciendo cualquiera. O sea, cualquier conjunto de valores propios distintos de t. Podría empezar, por ejemplo, y quizás t tiene infinitos valores propios. Pero lo que vamos a ver es que necesariamente por el hecho de que estos son valores propios distintos, vamos a obtener una cota sobre ese m, sobre la cardinalidad de estos valores propios. Como alguien bien dijo, si tenemos esto por el teorema anterior, vamos a tener que b sub 1 a b sub n, o sea, b sub m, perdón, si estos son vectores propios asociados a lambda 1, lambda m respectivamente, entonces son linealmente independientes, ¿cierto? Y como son linealmente independientes, entonces la cardinalidad de esto, vale decir m, tiene que ser necesariamente menor o igual que la dimensión de b. Eso es todo. ¿Ya? Ok, entonces, bien simple, no sé si hay preguntas. Entonces ahora vamos a estudiar la relación entre qué implica el tener valores y vectores propios y cómo eso puede incidir, por ejemplo, en la forma que pueda tener una matriz representante con respecto a una base a partir de esos vectores. Entonces,
Entonces, si la clase pasada mencioné al principio de este capítulo de que era interesante o útil obtener subespacios invariantes, la razón es porque, en cierta forma, las matrices representantes que resultan cuando yo expreso la transformación a partir de esos de subespacios invariantes, me da una especie de... O sea, la matriz que me va a resultar tiene una estructura más simple, ¿ok? Ahora, antes de ir a eso, tengo que hacer un preámbulo en relación a potencia y polinomios de un operador. Así que voy a presentar eso primero. Em, entonces, operador sea T un endomorfismo de B y M en los enteros. Definimos T a la M, que también va a ser un endomorfismo, como, bueno, si M es mayor que 0, T a la M va a ser simplemente la composición de T con sí mismo M veces. ¿Ya? Si M es 0, T a la 0 es la identidad. Y si M es menor que 0, entonces T a la M podríamos escribirla así como T a la menos 1 a la menos M. ¿Cierto? Esto solo cuando T es invertible. En el fondo, si T no es invertible, no tenemos derecho a tomar potencias negativas de T. ¿Ok? Eso, ¿hay alguna pregunta con respecto a esta definición? Profe, ¿Sí? ahí cuando dice m igual a 0, ¿es ¿Sí? t a la 0 o Correcto. qué? O T a la M podemos dejarlo. Ah, perfecto. También. Sí, sí, es lo mismo. Ya, gracias. Ujú. Ya, si ahora tomamos un polinomio dado por P de Z igual a sub 0 más a sub 1 Z más a sub M Z a la M, entonces vamos a definir el polinomio evaluado en T de esta manera. A sub 0 por la identidad, más A sub 1 por T, más A sub 2 por T cuadrado, más AM T a la M. Donde estos T a las potencias respectivas son la definición que acabamos de dar, de las potencias de un operador. ¿Ok? Fíjense que nosotros sabemos por el álgebra de endomorfismos que esto es un endomorfismo. Profe, una duda. ¿Sí? El t a la m cuando m es negativo, ¿por qué es t a la menos 1 a la menos m y no a la m? Ah, porque M es negativo. Entonces estoy pensando, voy a quizás ponerlo aquí arriba. Ah, ya. Sí, es como hay un enredo nomás que... Ya, sí. O podríamos, quizás la mejor forma de escribirlo es así. Ahí queda más claro que un número positivo lo que está adentro. O sea, que está en la potencia. Ya, sí. Tiene sentido. Ya. ¿Hay más preguntas? El polinomio, cuando lo factorizo, puedo factorizarlo también antes, ¿cierto? Sí.
Vamos a ver todas las reglas relativas a eso, pero claro, si uno tiene buena intuición, debería ver que en el fondo puede factorizar bien. Lo que pasa es que algo que vamos a ver es que los polinomios de t conmutan. ¿Ok? Entonces, si tú tienes conmutatividad, puedes trabajar estos polinomios factorizándolos, poniéndolos en cualquier orden que uno quiera. ¿No? Recuerden que no es obvio, de hecho, no es cierto siempre que t por s es igual a st. Y en ese sentido no es claro cómo uno opera álgebra de operadores en términos de de la conmutatividad. Sin embargo, como lo que tenemos aquí son siempre cosas que están sumándose o que son potencias de un mismo operador, y no sé, pues, tn más tm es igual a tn más, ¿cierto? Y esto es igual a t a la n por t a la m, y esto que está acá es t a la m por t a la n. Da lo mismo el orden en el que los productos del operador van apareciendo. ¿Ok? Esa es la idea. Pero vamos a ver después esas propiedades más en detalle. Entonces, por ahora me gustaría mencionar un ejemplo. Entonces, este es un ejemplo usual, ¿cierto? Hablábamos del operador derivada, que lo que hace es tomar un polinomio, y cuando le aplico esta transformación lineal, el polinomio resultante es P'. Pensemos entonces, y sea Q de X el polinomio 7 menos 3x más 5x cuadrado. Entonces, el polinomio Q de D, ¿qué es lo que va a hacer? Q de D es un operador. Entonces, es un endomorfismo de los polinomios. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es evaluar ese endomorfismo en un polinomio, ¿cierto? Y eso me va a dar lo siguiente, me va a decir, esto es 7 veces la identidad aplicada a P, menos 3 veces el operador D aplicado a P, más 5 veces el operador D cuadrado aplicado a P. Y eso me dice que lo que obtengo es 7P menos 3P' más 5P cuadrado. O sea, P doble, P segunda derivada. ¿Se entiende cómo opera este operador D? O sea, el operador Q de D. Este ejemplo está cocinado para ser enredado, ¿ok? Para que entiendan la distinción entre el polinomio que está actuando sobre un operador y la evaluación de ese operador en un polinomio particular. ¿Ya? Acuérdense, esto que está aquí, esto es un endomorfismo. Y esto que está aquí es un elemento del espacio. ¿Hay preguntas al respecto? ¿No? Ya. Ya, una proposición. Entonces, chuta. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿El ejercicio anterior queda hasta ahí nomás o se puede seguir desarrollando? No, eso es lo que es. O sea, la pregunta era como, ¿qué es el operador Q de D? Y para describir cómo actúa el operador Q de D, tú lo puedes evaluar en cualquier polinomio P. Y eso es como el fin de la historia, digamos, esto.
Tú después podías estudiar otras cosas, o sea, por ejemplo, cuál es el kernel de QDD, digamos, cuál es la imagen, cosas así. Mirar cómo actúan distintos subespacios. Pero el punto aquí era simplemente esbozar cómo se evalúa el operador polinomio de un operador, ¿cachai? Solamente eso. Ah, ya. Bueno, Ujú. Ya, entonces, dado un endomorfismo T, la función f, llamémosle, que va de los polinomios en el cuerpo f a los endomorfismos, y que a cada p le asocia p de t, eso es una transformación lineal. ¿Ok? Como muchas de las cosas que hemos visto en el curso, cuando uno quiere demostrar que hay alguna transformación lineal, el criterio usual, ¿cierto? Es que tomar un P, un Q, un lambda y mostrar que f de P lambda Q es igual a f de P más lambda f de Q. Ahora, es un ejercicio recurrente, yo creo que es un mejor ejercicio, o sea, es mejor que lo hagan ustedes, ¿ok? Así que se los voy a dejar como propuesto. ¿Ya? Pero eso es lo que tienen que hacer es básicamente verificar esa igualdad. Ya. ¿Hay alguna pregunta con respecto al enunciado? Yo, ¿Sí? F depende de T. Claro, F está, o sea, la T está fija. Ya, ok. Sí, eso es una observación que puede ser, o sea, útil acá. ¿Ok? Y eso es importante. Esto ya lo sabemos del repaso que hicimos de polinomios, pero no está de más recordarlo. Eso. Producto de polinomio es el producto de polinomio. Ahora voy a ir a la propiedad que me habían preguntado hace un rato. Entonces, ya, entonces aquí sean P, Q, polinomio en F y T en los endomorfismos de D. Entonces vamos a tener lo siguiente, vamos a tener que P por Q del operador T es igual a P de T por Q de T. P de T por Q de T es igual a Q de T por P de T. ¿Ya?
Fíjense en la expresión A, aquí lo que estamos haciendo es multiplicar polinomios sobre el cuerpo, y aquí este producto, este producto de acá corresponde a la composición de estas transformaciones lineales. ¿Ya? ¿Hay preguntas al respecto? ¿Podría repetir la última acotación que hizo? Que no escuché. Ah, creo que lo último que dije fue solamente que... A ver, déjame arreglar un poquito esto. Ya. Sí, que en la parte A, en el lado izquierdo, el producto de P con Q es el producto de polinomios, ¿cierto? Pero en el lado derecho es el producto de transformaciones lineales, de endomorfismo, que corresponde a la composición. Ya, perfecto. Entonces son cosas distintas los objetos que uno está multiplicando en la izquierda y en la derecha. Profe, De hecho, solo una acotación, y tomo la pregunta que viene. A implica B directamente, porque el lado izquierdo de A es un objeto que, o sea, podemos hacerlo así. Insisto, tomo al tiro la pregunta. Por la parte A uno tiene esto. Aquí estoy multiplicando polinomios, así que puedo perfectamente darlos vueltas. Ya, y ahora tomo la pregunta. Así que no me quedó muy claro cómo funciona el polinomio de un operador. Onda en el ejemplo, no sé de dónde salió esa P que acompaña al 7. P, o sea, aquí la idea de esto es que esto es para todo P en los polinomios de R, que es mi espacio B. Entonces lo que estamos viendo aquí, como dije aquí arriba, este Q de D es un endomorfismo que actúa sobre polinomios, ¿cierto? Y ¿Sí? para ver cómo se evalúa, lo que estoy haciendo es mirando cualquier P, cualquier polinomio en el espacio B, y viendo cómo se evalúa la transformación lineal Q de D sobre P. Y ahí lo que P estoy es un usando es la polinomio. definición. ¿Perdón? P es un polinomio. Ah, ya. P es un polinomio, correcto. Ya, Y por ya, eso tengo gracias. derecho a tomarle derivada. Ya. Gracias. Sí, igual, o sea, pregúntenme si le empiezan a surgir dudas en el camino sobre este ejemplo también. Y aún si no, después cuando estudien, revisen el ejemplo para asegurarse que entienden a qué corresponde cada cosa. ¿Ya? De hecho, aquí va a ser importante en la demostración. Como les decía, entonces la parte B se obtiene directamente de la parte A por el hecho de que el lado izquierdo de A es algo que es conmutativo. ¿Ya? Profe, lo que estamos haciendo es que A y B son iguales, ¿cierto? ¿Son equivalentes? Sí, pero voy a probar A. Eso es lo que estoy tratando de decir. Ah, no, es que como que no sé cuál es la proposición. Ah, simplemente es igualdades. Que se tienen estas dos cosas. Ah, ok. Sí. Entonces vamos solamente a probar A. Eso es lo que estaba tratando de decir. Veamos A. ¿Ok? Para esto conviene describir más precisamente qué es P y qué es Q. Entonces, digamos, sean P de Z igual a la sumatoria de K igual 0 hasta M de A sub K, Z a la K, y Q de Z igual a la sumatoria de K igual 0 a M de BK, Z a la K. O sea, estos polinomios de hecho no tienen por qué tener el mismo grado, así que pongámosle aquí N. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué es el polinomio P por Q evaluado en Z? Bueno, por definición de polinomio, acuérdense que esta es la evaluación puntual, entonces lo que hay que hacer es tomar esto
¿cierto? Y cuando tengo dos sumatorias, bueno, puedo hacer la sumatoria de los términos cruzados, ¿cierto? En particular tengo aquí, pensemos, lo que sí tengo que tener cuidado es que necesito una variable para cada sumatoria y distinguirla. Entonces aquí tengo AJ, BK, Z a la J más K. ¿Cierto? Ya. Y entonces si tengo esa expresión, fíjense que esta expresión incluye una suma de monomios. Hay algunos monomios que están repetidos, ¿cierto? Porque el J más K podría ser el mismo para distintas combinaciones de J y K, pero por linealidad eso no es un problema. Así que puedo dejar esa expresión. Si ustedes quisieran, podrían tratar de hacer algo de este estilo, decir K igual 0 hasta M más N, y definir coeficientes CK, Z a la K. Aquí. En el fondo, como empezar a juntar todos los monomios que coinciden y hacer aparecer estos coeficientes nuevos. ¿Ya? Eso si ustedes quieren. No es necesario, pero si quieren hacerlo, lo pueden hacer. ¿Ya? Yo voy a valerme de la linealidad de esto para ocupar los monomios repetidos y no preocuparme de hacerlos, de agruparlos. Entonces me va a quedar AJ, BK, T a la J más K. ¿Sí? Eso es por definición. Por definición, y si quieren más linealidad de esta transformación que a un polinomio le asocia el polinomio evaluado en el operador. Y una vez que tengo esto, puedo desagregar esta sumatoria. Entonces, si ustedes se fijan, nos podemos devolver básicamente en el argumento en que hicimos acá. ¿Ya? Como aquí si se fijan en la primera ecuación, partimos con el producto de estos polinomios y lo convertimos en una sola sumatoria. Ahora partimos con una sola sumatoria porque es lo que necesitamos para siquiera evaluar por definición este objeto. Y lo vamos a convertir en dos productos de polinomios P y Q. Entonces, podemos hacer lo siguiente, es decir, esto es eso. Y como esto no depende de J, lo puedo factorizar. De hecho, lo puedo factorizar. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Perdón. O sea, voy a hacer una pequeña variación de esto solo por conveniencia. Pero aquí hay un detalle sutil, digamos. Este T, J más K, yo lo puedo separar en cualquier orden, ¿cierto? Porque son solo potencias de un mismo operador T. Insisto, si hubiera un T y un S, no es claro que uno pueda hacer algo del estilo. Pero como es el mismo T, lo voy a factorizar de esta manera. Y esto, piensen en el fondo que este es un factor que está multiplicando a cada término de esta sumatoria. Pero a su vez, como este término no depende de J, yo ahora lo puedo sacar de la sumatoria. Y esto por definición es P de T por Q de T. ¿Ya? ¿Hay preguntas al respecto?
Ahora todo este preámbulo de polinomio es porque esta idea la necesito para una demostración importante que vamos a hacer ahora. Este es un teorema importante del curso. Entonces, teorema ya. Todo operador sobre un espacio vectorial finito dimensional con B, con dimensión de B mayor o igual que 1, posee un valor propio. Ya, eso. Ese es el enunciado. Y para probarlo vamos a hacer uso de esta herramienta polinomios de operadores, ¿ok? Entonces, si hay preguntas hasta ahora con respecto al enunciado. Supongo, sí, supongo que dice en C porque B es sobre C, ¿verdad? Sí, me falta aquí. De hecho, necesitan más espacio. Complejo. Con dimensión mayor o igual que 1. Obviamente necesito dimensión mayor o igual que 1, porque si la dimensión de B es 0, entonces el único subespacio de dimensión 0 es el 0. Y en 0 no puedo tener vectores propios porque los vectores propios tienen que ser no nulos, ¿ok? Así que esa restricción de la dimensión es solamente es casi por definición. Ya, ¿hay más preguntas? Ya, entonces voy a empezar. Digamos que la dimensión de B es n y sea T un endomorfismo. ¿Ya? La pregunta es cómo construimos un vector. O sea, si queremos probar que este endomorfismo tiene valores propios, no es claro cómo hacerlo, porque si ustedes lo piensan, uno tiene una ecuación de este estilo, que es algo de este estilo también. Pero ¿cómo puedo garantizar que existe un lambda tal que eso se cumple? O sea, como que existe un lambda y existe un b distinto de 0. No es claro, no es para nada claro. Lo que vamos a hacer, y este es un truco que no tiene por qué a uno ocurrírsele a priori, ¿no? Es que voy a mirar a B y voy a mirar en cierta forma como la órbita que se genera al irle aplicando T de manera secuencial. Entonces, tomemos un B distinto de 0 cualquiera. ¿Ya? Y consideramos el conjunto B, T de B, T cuadrado de B, hasta T a la N de B. ¿Ese conjunto qué cardinalidad tiene? N. N más 1. N más 1. Son N más 1 vectores. Y al ser N más 1 vectores en un espacio de dimensión N, tienen que ser LD. LD. Así que luego existen
a sub 0 hasta a sub n, no todos nulos, tal que 0 es igual a 0 por b, a 1 por t de b, más a n t a la n de b. Entonces, si se fijan, ahora lo que acabamos de hacer es construir un polinomio de un operador. Esto es p de t evaluado en b, donde p de z es el polinomio a sub 0 más a sub 1z más a n z a la n. ¿Están de acuerdo con eso? Este es un polinomio de grado n en el cuerpo de los complejos. Ahora, ¿qué sabemos de un polinomio en los complejos? Bueno, que tiene raíces y que lo podemos factorizar. Lo podemos factorizar con n factores. Profe, pero ahí ¿Sí? se puede asegurar que sea de grado n. ¿Cómo? ¿Usted puede asegurar que el polinomio es de grado n? O sea, yo lo construí, ¿cierto? Este a sub 0, a sub 1 son, perdón, de n más 1. No, perdón. O sea, hay n más un coeficiente, ¿cierto? Desde el a0 hasta el an. Pero no sabe cómo... O sea, sabemos que no todos son 0, pero no sabemos si el n quizás sí es 0, ¿o sí? Ah, perdón, sí, toda la razón. Podría ser de grado incluso menor. Sí. Sí. Solo me interesa que lo pueda factorizar y no necesariamente debe tener n factores. ¿Sí? Ya, gracias. Ya, sí. Gracias por la pregunta. Esa es una buena clarificación. Esto no es exactamente el teorema fundamental del álgebra, pero es una consecuencia de ello. Pero es como para recordar simplemente. P de z, digamos que existen c, pongámosle lambda 1, lambda m en los complejos, tal que P de z es igual a c por z menos lambda 1 por z menos lambda m. Y aquí con m menor o igual que n. Para clarificar eso, no necesariamente m igual a n, pero algún número menor o igual. Ah, y c distinto de 0. ¿Por qué es eso? P no puede ser el polinomio 0, porque B es distinto de 0. Fíjense que si... ¿qué estoy tratando de decir acá? Que si C es 0, entonces el polinomio es el polinomio 0, pero como que no puede ser porque estamos pidiendo que dim de B sea mayor que 0. Estamos pidiendo que los A no sean todos nulos. Los A no son todos nulos, claro. Sí, ahí está. Ahí está. Sí, correcto. Ya, C es distinto de 0 por esa razón. Ahora, ¿qué implica eso para esta ecuación de acá? Pongámosle asterisco. Volviendo a asterisco, tenemos que 0 es igual a PT de B. Y eso es igual por la igualdad de polinomios. Vamos a tener lo siguiente. Eso, ¿cierto? Esos dos polinomios son iguales y al ser iguales puedo reemplazar uno o el otro en su... O sea, sí, o sea, como P de t es igual a este otro polinomio que acabo de escribir aquí, puedo reemplazarlo aquí adentro.
Ya. Bueno, pero ¿qué implica eso? Dijimos C es distinto de 0 y B cuando lo empiezo a multiplicar por este T menos lambda M, por después T menos lambda M menos 1, etcétera, etcétera, el resultado me da 0. ¿Qué implica eso en términos de la inyectividad de estos operadores? Alguno de esos factores es 0. Claro, o sea, no sé si el T completo, T menos lambda I es 0, sino que en el fondo es eso, el operador que resulta convertir esto a 0 y que después todos los otros productos siguen siendo 0, digamos, es tal que ese operador no es inyectivo. Pongámosle, es singular. Ahora, si ese operador es singular, ¿qué implica? Ker de T menos lambda I es distinto de 0. ¿Y qué implica eso? ¿O a qué es equivalente? En términos de que lambda I, ¿cómo se relaciona lambda I con T? Es un valor propio. Correcto. Así que entonces lambda I es valor propio de T. Probamos la existencia. Ya. ¿Hay preguntas con respecto a la demostración? ¿Por qué es valor propio? Porque acuérdate que la clase pasada vimos que un lambda era valor propio si solo si T menos lambda identidad no es biyectivo o no es inyectivo o no es sobreyectivo. ¿Sí? No me acuerdo que le pusimos, era una proposición. Ya, gracias. Ujú. Yo no caché bien el paso de tener la factorización a la existencia de alguno de los tipos que no es 0. Suponte que todos estos T menos lambda I son invertibles. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué pasaría cuando tú tomas este B y lo multiplicas por el primero? Bueno, no sé, pero me va a dar un vector no nulo, ¿cierto? Sí. Bueno, ahora toma ese nuevo vector y aplícaselo al segundo. Tampoco sé lo que es, pero sé que es no nulo porque esto es una transformación invertible. ¿Cierto? Por inducción, vamos a terminar con un B que es no nulo. O sea, que no es el mismo B, digamos que es un W que es no nulo. C es no nulo tampoco, así que esa igualdad con 0 sería una contradicción. Ya, ¿Sí? sí. Se entiende perfecto. Sí, es un poquito enredado de escribir, pero eso es. ¿Hay más preguntas? Ya, yo tengo una pregunta para ustedes. Miremos esta demostración que acabamos de hacer, ¿ok? Y si se fijan, como que esta ecuación de que 0 es igual a c por t menos lambda 1, etc. Esta de acá, esta que la identidad clave que usamos para concluir, ¿cierto? ¿Implica eso que está escrito ahí que B es vector propio de t? No. No, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo que acaba de explicar, que como que el vector se va transformando como cada vez y pues va a ser como un W después. Correcto. Es algún W que me va a dar ese vector propio, pero no es necesariamente B. Pongámosle esto más. Ya. De hecho, si ustedes se fijan en la demostración, partíamos diciendo sea B distinto de 0 cualquiera. Así que ciertamente no puede ser vector propio. ¿Ya? Que es un comentario nada más para tener claro qué está haciendo la demostración. Ya. Si no hay más preguntas, voy a seguir
con matrices triangulares. Matrices. ¿Ustedes han visto el concepto de matriz triangular superior, el linealito, por ejemplo? Sí, Sí, ya. Ahora vamos a ver por qué es importante desde el punto de vista de valores y vectores propios. Entonces, bueno, recordemos que dado T un endomorfismo de P y una base ordenada B, pongámosle P sub 1 a B sub n de B. La matriz representante entonces esta matriz M de T B B, que de ahora para lo que sigue, a ver si lo voy a usar mucho. No lo voy a usar tanto, ya, voy a dejarlo así. Ya, esta es una matriz A, ¿cierto? Entonces A y J, donde I, J van desde 1 hasta N. Es tal que, ¿se acuerdan? Cada columna de T, o sea, de la matriz representante, se calcula encontrando la descomposición de este vector, T de B, en los vectores de la base. Pero como la base partida y la llegada son la misma, tenemos esto. ¿Sí? Entonces, bueno, el objetivo ahora es buscar bases ordenadas B, tal que la matriz representante de T sea lo más simple posible. Y simple significa tener pocos coeficientes no nulos. Por ejemplo, lo más simple, las matrices más simples que conocemos son las matrices diagonales, ¿cierto? Entonces sería ideal poder encontrar una base en la cual yo escribo T como una matriz diagonal. Ahora, no todas las matrices tienen esa propiedad. ¿Ok? Sin embargo, por ejemplo, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener la siguiente forma para la matriz representante. Entonces, vamos a tener un coeficiente lambda acá, 0, 0, y después aquí afuera no tengo idea, puede ser cualquier cosa. ¿Se entiende el dibujo? Lo que estoy diciendo es que la primera columna de T, o sea, de la matriz representante, solo tiene un coeficiente no nulo y es el primero. ¿Ya? No es obvio porque esa base siempre existe, pero ahora vamos a ver
en efecto, sea lambda, valor propio de t. De hecho, se me olvidó aquí decir quizás en el caso complejo siempre existe. ¿Sí? Porque vamos a tomar la existencia de valores propios que acabamos de demostrar. Entonces, sea lambda valor propio de t con vector propio respectivo d. Y lo que vamos a hacer es tomar ese b y construir una base que lo contenga. Donde b es el primero. Y entonces vamos a tener que, como t de b es igual a lambda b, entonces piensen en esta ecuación que teníamos acá arriba. ¿Cierto? Piensen que b, el b corta que tomé aquí abajo, el vector propio es b sub 1. Entonces, cuando tengo esto, estoy diciendo lo siguiente, es como es lambda por b más 0 por b2 más 0 por bn. ¿Ok? Esta base ordenada de b que tenemos acá, ya le voy a llamar b y le voy a poner así. b, b2, a bn. Si tenemos eso, eso implica que la primera columna de la matriz representante como le pusimos esto, la primera columna era así, tiene esta forma. Lambda 0, 0. ¿Sí? ¿Hay preguntas al respecto? Al lado del puntito que sale, 1. ¿Ahí se ve mejor? sí, gracias. ¿Hay otra pregunta? Entonces, en términos de tratar de buscar una descripción de T que tenga muchos ceros, este es como un buen punto de partida, ¿cierto? Como que logré deshacerme de casi toda la primera columna. Y la pregunta es si uno puede iterar este argumento, quizás como terminar con una matriz que sea triangular superior. ¿Ya? Y así ya vamos. ¿Ok? ¿Hay más preguntas? Hay preguntas. No sé si me perdí alguna de estas preguntas. Me avisan. Ya, entonces, bueno, vieron la definición, pero igual recordémosla. Entonces, matriz triangular superior. Una matriz A y esto lo vamos a denotar como así, para ahorrar tiempo. Triangular superior va a ser como triángulo sub. Sí, solo sí. A y J es igual a 0 cada vez que I es mayor que J, que la fila es mayor que la columna. Voy a aprovechar el tiro de decir, una matriz se dice
triangular inferior si su traspuesta es triangular superior. Y acuérdense, si dada una matriz A, la matriz traspuesta tiene como coeficiente IJ el coeficiente JI de la matriz A. Y por eso es obvio que, o sea, la matriz triangular inferior, al transponerla, va a satisfacer esta restricción de que los coeficientes son 0 ahora cuando I es menor que J. ¿Hay preguntas? Ya, gráficamente, la propiedad de ser triangular superior tiene esta forma. Entonces tenemos A. Aquí no sé lo que hay y aquí hay solo ceros. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta pendiente? No. Ya, entonces vamos a probar una primera proposición. Entonces, ¿cómo se relaciona la propiedad de ser triangular superior con los subespacios invariantes? Ya. CAT, un endomorfismo, y B sub 1 a B sub n, base ordenada de B. Ah, esto lo voy a poner así, con los corchetes. Los siguientes son equivalentes. Entonces, la matriz representante es triangular superior. Sí, solo sí. T de BJ pertenece al generado de B1 hasta BJ para todo J igual 1 hasta N, y el hecho de que el subespacio B1 hasta BJ es invariante bajo T. ¿Ya? Si tenemos que algo es triangular superior, en el fondo me dice que estos subespacios que se van generando por los vectores de la base ordenada son subespacios invariantes. ¿Alguna pregunta con respecto al enunciado? ¿No? Ok. Veamos primero qué es equivalente a B. Se me olvidó poner acá, demostración. Ya. Entonces,
digamos que MT es una matriz A, ¿cierto? Esta matriz es triangular superior. Eso es equivalente a la siguiente propiedad, a que A y J sea igual a 0 para todo I mayor que J. Eso es por definición, ¿cierto? Ahora, como esto a su vez es la matriz representante, esto es equivalente a decir, vamos, lo que voy a hacer es volver a esta ecuación que puse acá, que marqué en amarillo, que es la definición de la matriz representante, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, cada vez sub j al evaluarlo t me define la columna de la matriz representante, ¿cierto? Ahora, si yo digo que ciertos coeficientes de la matriz representante aquí son 0 en esa columna, implica que esa sumatoria que tengo desde i igual 1 hasta n va a ser para un subconjunto. ¿Ya? Y ese subconjunto es el subconjunto donde estos coeficientes son no nulos. Entonces, va a iterar solamente desde i igual 1 hasta j. Porque cuando el i sea mayor que j, la sumatoria se anula. Perdón. ¿Qué estoy diciendo acá? Ah, no estoy bien. A, I, J por B, I. ¿Ya? Y eso es por el hecho de que M es o sea, A es la matriz representante y ciertos coeficientes de la matriz representante son nulos. En particular aquellos para los cuales I es mayor que J. Y si ustedes se fijan, ahora como esta sumatoria que tenemos va desde 1 hasta J, lo que me dice esto es que T de BJ pertenece al generado de B sub 1 hasta B sub J. ¿Sí? Y como estas son todas equivalencias, bueno, esto es B. ¿Hay preguntas al respecto? Quizás, no sé si, quizás lo enredé con algo. Voy a tratar de expandir un poquito esto. Voy a hacer lo siguiente. Decir acá, sea A igual a la matriz representante de T con respecto a la base B. ¿Ya? Y lo que estaba diciendo antes es que A es triangular superior, sí, solo sí, a J igual a 0 para I mayor que J, y etc. Entonces, parto de la base de que A es la matriz representante, y todas estas equivalencias se tienen a partir de eso. ¿Hay preguntas? ¿No? Ya, si está claro, entonces vamos a la equivalencia entre B y C. Ya, B implica C. Entonces partimos del supuesto, ese que está ahí, T de BJ pertenece al generado de B1 hasta BJ para todo J. Vamos escribiendo qué implica eso. Entonces, T de B1 por B tiene que pertenecer al generado de B sub 1. Y a su vez, B sub 1 está contenido en el generado de B sub 1 hasta B sub J. Lo que voy a ir haciendo es probando que todos los B sub L con L menor o igual que J están en este generado que tengo acá. Y con eso voy a concluir que el subespacio de esos vectores es invariante, bajo T. ¿Qué pasa, por ejemplo, con T de B2? Entonces, T de B2, por la parte B, pertenece al generado de B sub 1, B sub 2. Y esto a su vez está contenido en el generado de B1 hasta BJ. Si vamos repitiendo, vamos a tener estas condiciones. Bueno, aquí igual. ¿Cierto?
Bueno. Esto implica que T de B1 a T de Bn está contenido, o sea, no Bn, Bj, está contenido en B1 en el generado de B sub 1 hasta B sub J. ¿Sí? Pero nosotros lo que queríamos probar era que es algo así. ¿No? Lo que queremos realmente probar es que T de B1, este es por demostrar. Eso implica que este subespacio es invariante, ¿cierto? Con el J acá. Y lo que tenemos ahí arriba no es exactamente equivalente a eso. Pero sí lo es porque T es lineal. Entonces vamos a tener que hacer un último paso para concluir eso. Entonces, para concluir, sea B en B, sea B en el generado de B sub 1 hasta B sub J, luego B es igual a una sumatoria de A sub K, B sub K, con K entre 1 y J, y entonces T de B, que es igual a la sumatoria de K igual 1 a J de A sub K T de BK. Por lo que acabamos de probar antes, cada uno de estos tipos pertenece al generado que nos interesa. Y estamos tomando una combinación lineal de ellos. Así que esto pertenece al generado de B sub 1 hasta B sub J. Y ahí concluimos lo que queríamos concluir. O sea, esta derivación que hicimos prueba estrella, donde estrella era lo que queríamos demostrar. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? Ya, no, ¿me están escuchando todavía? Porque no me han hecho ni una pregunta en un rato ya. Sí. ¿Sí? Ah, ya. Ok. Si hay algo que no se entiende, dígame nomás. Ya, y la ¿Puede implicancia... hacer de nuevo la última igualdad? O sea, ¿El porque último está paso? contenida en el general. ¿Perdón? Sí, el último paso. Ya. Esto que está aquí, me imagino. Déjame ponerle a esto A. Por A, tenemos que esto pertenece al generado de B sub 1 hasta B sub J. Entonces, lo que estoy diciendo aquí en esta última parte es decir, para probar esta propiedad estrella que estoy tratando de mostrar, tomo un vector cualquiera que pertenece al subespacio que afirmo que va a ser invariante y le voy a aplicar T. Y lo que necesito es verificar que ese T de B me sigue quedando en el subespacio. Para eso, bueno, primero descompongo B en los vectores B1 hasta BJ. Aquí se me borró el entonces. Y después lo que digo es, bueno, T de B, que es lo que tengo acá, es por linealidad la combinación lineal con estos coeficientes acá de T de BK. Y cada uno de ellos pertenece al subespacio que estoy afirmando que va a ser invariante por A. Y luego por linealidad tengo que efectivamente T de B pertenece a ese generado. ¿Eso queda más claro? Sí, gracias. Sí, ya. Entonces ahora probemos, perdón, esto está mal escrito. Ya, probemos que C implica B. C implica B. Bueno, esa implicancia es fácil, porque lo que estamos diciendo es si B1, BJ es invariante bajo T,
entonces necesariamente cada vez que yo evalúe un TDB, el TDBJ, esto es para todo J igual 1 a n, tiene que pertenecer a su espacio, porque un elemento, o sea, BJ, este que está aquí adentro, es un elemento de ese subespacio U. Este pertenece a U, y como ese U es un subespacio invariante, TDBJ tiene que pertenecer a U. Y U es el generado de B1 a BJ. Para todo J. Y esto es exactamente B. Ahora sí terminamos. Ya. ¿Queda clara la demostración? ¿Hay preguntas? Ya, esto es facilito. Pero es algo importante, ¿eh? O sea, el hecho de que la propiedad de ser triangular superior se relaciona con que estos subespacios son invariantes es una propiedad útil. Ahora, yo le había dicho que queremos llegar a que esta matriz no solamente sea triangular superior, sino que diagonal, pero todavía no podemos llegar a eso, así que tengan un poco de paciencia. Lo que vamos a probar es que en cualquier caso, o sea, en el caso complejo al menos, podemos siempre construir una representación de cualquier transformación, de cualquier endomorfismo, cuya matriz representante va a ser triangular superior. Si se fijan, hay algo que yo les había dicho antes, de que la primera parte del curso, aquello que hacía referencia a transformaciones lineales, suma directa, todo eso que vimos hasta ese momento, daba lo mismo cuál era el cuerpo de referencia. Nunca usamos nada específico del cuerpo que obligara a ponerse en casos particulares. Pero cuando uno empieza a hablar de valores y vectores propios, ahí, por ejemplo, como ya pueden ver, el hecho de que cuál es el cuerpo en el que uno está trabajando se vuelve importante. Ya, probemos este resultado. Entonces, la demostración es por inducción en la dimensión. N. Ah, se me olvidó decir además. Obviamente voy a querer que la dimensión de B sea mayor o igual que 1. Ignoremos el caso de dimensión 0 porque no es relevante. Si n es igual a 1, entonces es directo. ¿Están de acuerdo? O sea, si estamos en dimensión 1, las matrices de 1 por 1 son triangular superiores por definición, porque la definición dice que para i mayor que j, ¿dónde está la definición? Claro, a i j igual 0. Pero el único coeficiente que tenemos es el 1, 1, así que no... Obviamente todas las matrices en dimensión 1 son triangulares superiores. Ya, entonces habiendo dicho eso, vamos al caso interesante.
vamos a suponer, entonces sea dimensión de B igual a n más 1, y vamos a hacer inducción fuerte. Entonces, y suponemos que la propiedad se cumple. Chuta. Para todo espacio vectorial complejo de dimensión menor o igual que n. ¿Ya? Bueno, ya sabemos por el teorema de existencia que existe un valor propio de t. ¿Cierto? Y lo que vamos a hacer era, yo les dije cuando vimos la motivación de subespacio invariante, ¿se acuerdan que dije, pucha, si nosotros pudiéramos descomponer t de alguna manera en que actúe, ¿cierto? Como t de u, pero que vaya desde u a u, y después t w, que vaya w a w. Entonces, la idea de la inducción acá es justamente hacer eso, es cuando yo tengo un valor propio y tengo un vector propio, voy a poder, de hecho, tengo un valor propio y tengo un subespacio, voy a poder de alguna manera descomponer el espacio en esas dos partes, digamos, en el Kerr y en la imagen. ¿Ya? Voy a hacerlo mejor porque quizás no está tan claro, pero la idea es la siguiente, es como que voy a tratar de restringir este operador T a U, un subespacio vectorial de B, pero que tiene dimensión menor. Y al hacer eso, al tener un subespacio de dimensión menor, puedo ocupar la hipótesis de inducción para construir una matriz representante que es triangular superior. ¿Ok? Espero que al menos la idea que vagamente establecida, pero vamos a hacer los detalles ahora. Si no, igual pueden hacer preguntas. Ya. Ya, entonces construimos un valor propio. Y lo que vamos a decir ahora es, sea entonces Q igual a la imagen de T menos lambda I. ¿Ya? Tenemos varias cosas que se cumplen para este U. En primer lugar, vamos a tener que como lambda es valor propio, estoy pasando el tiempo. Aló. A ver, disculpen. Sí, ya. Lo que voy a hacer es parar la grabación